Buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y esta noche conversaré aquí en el estudio con la embajadora de Polonia en México, Beata Wojna, acerca de la participación de Polonia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acerca de Polonia en la OTAN, acerca de Polonia en la Unión Europea. Así que ya lo sabes, acompáñanos durante la próxima media hora, esto es Foro Global, no le cambies. Como te comentaba, esta noche se encuentra en el estudio la embajadora Beata Wojna. Ella representa a su país en Polonia, en México, desde enero del 2014. Es historiadora por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense también de allá de Madrid. Fue becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Universidad Libre de Bruselas. Trabajó para la Asociación Española de Estudios del Pacífico en Madrid, el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales. Es autora de distintas publicaciones realizadas en inglés, en español y en polaco. Embajadora Wojna, bienvenida a Foro Global, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre empiezo con preguntas personales para quien se sienta en ese espacio donde estás esta noche. ¿Cómo llegas a ser embajadora de tu país en México? ¿Cómo llegas al servicio diplomático? Porque no eres diplomática de carrera. Así es, efectivamente. O sea, hay varios caminos para llegar a la diplomacia. Hay uno convencional a través de la Academia Diplomática. Hay muchos, en Polonia más o menos 70% de los embajadores son embajadores que van por el camino diplomático. Mi camino es un poco menos convencional, se puede decir, aunque muy relacionado con el tema internacional. Básicamente llego a través del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, o sea, se puede decir a través de la academia. Como especialista en temas de relaciones internacionales. Me dediqué durante 10 años a ser analista, llegué a ser vicedirectora de este instituto, pero antes de eso, estuve en Madrid, en España, durante 10 años haciendo mi licenciatura, mi doctorado en temas de historia de relaciones internacionales. Pasé algún tiempo en Bélgica, entonces se puede decir que este camino internacional me llevó al instituto y del instituto aquí a México. Por eso el español perfecto que tienes además. ¿Te enamoraste de México y te enamoraste en México? Así es, efectivamente. O sea, a veces la vida profesional va muy bien acompañada de la vida personal. Es cierto, me enamoré de un mexicano, periodista además, que me invitó a una entrevista uno de los primeros meses después de mi llegada aquí a México, y sí nos casamos el año pasado. Embajadora, tu país estaba compitiendo por un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un asiento no permanente, un asiento en donde México ha estado también en ese lugar en 2 ocasiones, Polonia ha estado ya en 6 ocasiones. Empieza el 1 de enero del 2018, Polonia al lado de Perú y al lado de otros países. De hecho, en mayo hubo consultas en Varsovia entre la diplomacia peruana y la diplomacia polaca. Felicidades por ese asiento. ¿Por qué Polonia quiere estar representada en el Consejo de Seguridad? Pues hay varias razones. En primer lugar, pues es una gran distinción, sin ninguna duda, formar parte del Consejo de Seguridad, porque cada país que está ahí, pues está, se puede decir, presente intentando solucionar los problemas globales. Entonces, eso es una gran distinción, pero también es una gran responsabilidad. Pero hay otro motivo muy importante. Como bien sabes, Polonia hizo su transición democrática desde el año 89. En el año 2004 entramos en la Unión Europea, unos años antes a la Alianza Atlántica. Entonces se puede decir que durante los últimos 20 y tantos años, casi 27 años, cumplimos con nuestro objetivo de cambiar nuestra política exterior en un nuevo contexto de la democracia y de la economía de mercado. Estamos en la Unión Europea, estamos muy presentes en Europa en el tema de la Alianza Atlántica, pero vemos claramente que los temas globales son importantes y ya llegó el tiempo para estar presentes ahí también. ¿Con qué agenda en específico llega Polonia y cómo la conectas con esta alianza que de repente parece que hicieron con Perú, un poco como en un 1-2 para apoyarse mutuamente dentro del Consejo? Sí, de hecho, pues hay que hacer alianzas con todos los países que forman o formarán parte en breve del Consejo de Seguridad, tanto miembros permanentes como miembros no permanentes. Entonces, Perú, como representante de América Latina, pues es un aliado muy importante. Además, el presidente de Perú pues tiene orígenes polacos, Pablo Kuczynski, pues lleva en su sangre un poco de Polonia, entonces sin ninguna duda eso ayuda a conectarnos mejor y a comunicarnos mejor. Pero aparte de eso, pues, ¿cuál es la agenda? Yo diría que hay como 3 puntos claves en este contexto. La Organización de las Naciones Unidas pues, es responsable de mantener o intentar al menos mantener la paz
y frenar todos los intentos de guerra en el mundo. Entonces, la paz es nuestro objetivo principal. En este contexto tenemos intención de participar de forma más activa en las misiones, en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, pero también luchar contra el terrorismo, que obviamente se inscribe en este capítulo. Otro objetivo muy claro es derecho internacional, o sea, hay que proteger el derecho internacional, hay que cuidar para que no se infrinja el derecho internacional en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la soberanía, el tema de la soberanía y el tema de la integridad territorial. Y aquí nos sale el tema de Ucrania y del conflicto que está muy presente en nuestras fronteras prácticamente, ¿no? Y el tercer tema es el desarrollo sustentable con el que está relacionado la agenda climática. En Polonia el año 2018 se celebrará la COP24. Así es. Entonces vendrán muchos países, todos los miembros, digamos, de este acuerdo climático para hablar sobre temas fundamentales que hacer con el tema climático, y vamos a tener un contexto también un poco nuevo, ¿no? Sobre todo después del anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de salirse del acuerdo de París. De París. Te lo pregunto porque 6 ocasiones han sido ya miembros de este... De hecho, 5, esta va a ser la sexta. Esta va a ser la sexta, en efecto. México lo ha sido 2 veces y la participación de México siempre ha generado... podemos decir que desencuentros, digamos, en la opinión pública en este país. Había quien decía que México no debía participar, había quien, un ala de la diplomacia mexicana que decía que México tenía que estar ahí. Al final creo que para el país y para la diplomacia hubo un aprendizaje de que México tiene que estar presente en este máximo consejo, en momentos en los cuales la ONU está siendo muy criticada porque no ha podido detener ni el avance del terrorismo con Daesh o el Estado Islámico, ni la crisis de refugiados en Siria, en momentos en los cuales hay un presidente en Estados Unidos que está retirando fondos de organismos multilaterales y demás. Pues te pregunto, ¿de verdad vale la pena estar en Naciones Unidas? ¿Sigue siendo una organización vigente? ¿Hay quien quiere ya desaparecerla? En Estados Unidos hay muchos, o quitarle dinero. Sí, es un debate, yo diría, presente desde hace varios años, sobre todo las últimas 2 décadas más o menos, si las Naciones Unidas tienen o no tienen sentido como organización. O sea, la pregunta principal, ¿qué son las Naciones Unidas? Es una organización que existe desde 72 años, nació en 1945, reúne a 193 países, tiene más o menos 30 organismos especializados y fondos para diferentes programas, diferentes proyectos. ¿Qué más? 40.000 empleados, no es poco. Y además... Muy costosos de repente. Muy costosos. Con grandes departamentos en Nueva York. Exactamente. Además realiza misiones de paz, que son 16 en la actualidad, más o menos 113.000 soldados. Hay razones a favor de las Naciones Unidas, hay razones en contra, empezando con las que se relacionan con este aspecto negativo. Se ha hablado que es la organización muy costosa, muy burocrática, poco democrática, además poco eficaz. Y probablemente todo eso de alguna manera es cierto. Pero al mismo tiempo las Naciones Unidas ha contribuido, se puede decir, a presentar en la agenda global los temas importantes. ¿Dónde se empezó a hablar sobre el tema climático? Pues en las Naciones Unidas hace ya varias décadas. De hecho, fue el secretario general U Thant, poco conocido quizás ya a estas alturas, en los años 70, quien presentó un informe sobre el tema de la naturaleza y el tema climático. A partir de ahí, el tema de aquel entonces, del que no se pensaba porque estábamos en la Guerra Fría, etcétera, pues llegó a ser un tema importante de la agenda global. Pero aparte de eso, las Naciones Unidas, pues se puede decir que encarnan esa aspiración idealista un poco de un gobierno que pueda ayudar a solucionar los problemas del mundo. O sea, el mundo que está con muchas crisis, muchas tensiones, muchas veces conflictos de guerra. Y obviamente no es fácil, digamos, que esa organización funcione bien, no es fácil porque existen las grandes potencias, existen los países miembros que tienen sus propios intereses. Con el ya largo pendiente además de una reforma, ¿no? Porque Polonia va a participar en este consejo con unas reglas del funcionamiento del consejo que son de la Guerra Fría. De los años 40, ¿sí? Exactamente, sí. Con veto para las 5 potencias permanentes, con esta invitación solamente a 5 o 6 entran en esta ocasión, ¿no? Al Consejo no permanente. Polonia, ¿cómo ve la reforma de Naciones Unidas y le gustaría un asiento permanente en el Consejo de Seguridad? No, somos realistas y la verdad es que no pensamos que como país debemos tener
un lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Lo que sí estamos convencidos de que sí la reforma del Consejo de Seguridad es necesaria. La pregunta es hacia dónde debería llevar esa reforma, ampliar quizás el número de los miembros no permanentes y sí nos interesaría mucho un lugar más como miembro no permanente para los países de Europa del Este, llamada Europa del Este, porque como bien sabemos el Consejo de Seguridad funciona de acuerdo con los grupos regionales de los que se eligen a los países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. También habría que agilizar mucho los mecanismos y todo el proceso de decisión, que es bastante burocrático, bastante lento. Habría que también hacer que las Naciones Unidas sean una organización un poco más eficaz, más transparente, aunque sí, si vemos la página web de las Naciones Unidas, la verdad es que todo está en cifras y todo está muy bien visible. Descargas PDFs, Excel, totalmente. La pregunta es si el dinero que se gasta en todas las operaciones, todos los fondos, todas las acciones, las misiones, si este dinero realmente se gasta de forma eficaz, si no es posible reducir un poco los gastos, pero aumentar la eficacia de las acciones. Si está conteniendo nuevos brotes de violencia en Sudán, si hay buenas operaciones de mantenimiento de la paz en África. Exactamente. Además, bueno, también no podemos olvidar de que en el contexto de las misiones, de las operaciones de mantenimiento de paz, pues surgieron temas vergonzosos, ¿no? Abusos a niños, por ejemplo, mal comportamiento de los soldados, etcétera. O sea, todo eso hay que tener en cuenta y hay que erradicarlo porque pues es una organización que no debería tener problemas de este tipo. Pero aún así yo creo que sí es una organización que debemos proteger, que debemos cuidar y debemos intentar que funcione mejor. Claro. Simplemente como decimos en México, porque es lo que hay. Es imperfecta, pero es lo que hay, ¿no? Oye, déjame hacer una pausa. Me gustaría mucho recuperar el tema del Consejo de Seguridad, porque Polonia tiene además ahí una posición bastante inusual, ¿no? Son miembros de la Unión Europea, van a estar en este Consejo de Seguridad donde está Gran Bretaña, está Francia, está Alemania, y al mismo tiempo tienen como vecino a Rusia, y Rusia, digamos, es uno de estos actores, la Rusia de Vladimir Putin, que pues no sabemos todavía si es un actor que contribuye a la estabilidad internacional o si es un actor que no lo va a hacer, ¿no? Entonces déjame hacer una pausa muy breve para regresar a tomar este tema de cómo está Polonia metida en ese sándwich del Consejo de Seguridad y los temas que van a empujar. No te vayas, esto es Foro Global y regresamos a esta conversación de viernes con la embajadora de Polonia en México, Beata Wojna. Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Estamos conversando esta noche con la embajadora de Polonia en México, Beata Wojna. Estábamos hablando antes de irnos al corte con mi super error de decir que Alemania está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero en efecto Polonia está, digamos, sentada enfrente de dos aliados adentro de la Unión Europea, que son el Reino Unido, y Francia, y del otro lado también está Rusia, y ambos con poderes de veto. ¿Cómo lidia Polonia con ser esta especie de país sándwich, un país netamente europeo, integrante de la Unión Europea, pero al mismo tiempo frontera con una de las superpotencias del mundo, que es, pues, en efecto, la Rusia de Vladimir Putin? Efectivamente, nuestra posición geopolítica, se puede decir, entre Alemania y entre Rusia en Europa Central, pues nunca ha facilitado la vida a los ciudadanos polacos, así se puede decir en general, viendo un poco la historia, cómo fue. Muy diplomáticamente. No lo voy a, digamos, mencionar punto por punto, pero sí esa relación con Rusia, pues es una relación muy importante porque sin ninguna duda Rusia es una potencia global, es un país que tiene armas nucleares, es un país que siempre ha pretendido ser un imperio y tiene intenciones expansionistas, pues eso no se puede negar viendo precisamente lo que pasó en el año 2014 cuando Rusia ocupó parte de Crimea, un territorio que pertenece a Ucrania. Tema que estuvo en el Consejo de Seguridad, que no se pudo resolver y que quieren revivir, ¿no? Además. No es que queramos revivir, es que el tema está por ahí presente todo el tiempo. Entonces, en este contexto, pues las relaciones con Rusia como vecino nuestro son relaciones siempre muy complejas, muy demandantes, muy difíciles en ocasiones, sobre todo cuando reviven esas intenciones, digamos, imperialistas de la Federación Rusa, y en los últimos años lo vemos claramente. A nosotros nos interesa mucho tener buenas relaciones con todos los vecinos, incluida Rusia. A veces no se puede porque el vecino, en este caso Rusia, no tiene tanto interés, ve más bien a través de sus
intereses mucho más amplios que las relaciones con uno de los vecinos. ¿Cómo lidiar con este tema en el Consejo de Seguridad? La verdad es que tenemos una muy buena disposición a tener buenas relaciones en el Consejo de Seguridad con Rusia, porque sabemos muy bien que es uno de los países con poder de veto, uno de los 5 países con poder de veto, y de hecho pues en breve se va a celebrar una reunión digamos a nivel de viceministros sobre tema de participación de Polonia en el Consejo de Seguridad, las agendas entre Rusia y entre Polonia, lo cual pues yo creo que es una buena señal de que sí se podrán hacer cosas ahí en el Consejo de Seguridad. No podemos garantizar que el tema de Ucrania se pueda solucionar de forma como debería solucionarse, respetando el derecho internacional, pero vamos a hacer todo lo posible para que este tema no desaparezca de la agenda, porque pues, nos preocupa mucho que en el siglo XXI haya países que ocupen territorios de otros países. O sea, es una violación clara del derecho internacional. Aquí nadie tiene dudas, claro. Pero el tema es que como Rusia es una gran potencia, pues nadie quiere meterse en una guerra, obviamente. ¿Les preocupa el tema de los derechos humanos en Rusia, el tema que están muchos medios de supuestos campos de concentración de personas homosexuales, que en la diplomacia estadounidense, la diplomacia alemana, la diplomacia francesa han emitido pues, comunicados diciéndole al presidente Vladimir Putin que eso es inaceptable? Sí, o sea, sin ninguna duda en cuanto a los temas de las parejas homosexuales o en general de los homosexuales, pues Rusia es un país que está muy atrás en cuanto a reconocer derechos humanos de este precisamente grupo. Nosotros como país nos concentramos más bien en el tema de los derechos políticos. Tradicionalmente, ¿por qué lo hacemos? Pues precisamente porque en Polonia nació el movimiento Solidaridad. Durante muchas décadas estábamos luchando contra el régimen comunista, lo conseguimos. En Polonia empezaron las elecciones libres, o se celebraron elecciones libres hasta antes de que cayó el muro de Berlín. O sea, empezamos con todo este movimiento que después contribuyó a que cambiara totalmente pues, aquella parte de Europa y Europa en general. Entonces luchamos más que nada por el tema de los derechos políticos, apoyando a los movimientos de oposición pues, al sistema autoritario que se está generando o que existe en Rusia. Hablemos de la relación con la Unión Europea. Por cierto, el programa de solidaridad fue copiado, el nombre por lo menos aquí en México, por un expresidente. No le fue muy bien, pero bueno. El tema de la Unión Europea. Alemania es el vecino de Polonia también al otro lado, es su principal socio comercial. ¿Cómo están viendo las elecciones próximas en septiembre en ese país? ¿Tienen una buena relación con la canciller alemana? ¿Temen que haya un cambio ahí en la Cancillería alemana? La verdad es que Alemania sí, es cierto, es nuestro socio principal en temas económicos, en temas políticos, un país clave en la Unión Europea. Las elecciones las observamos, o sea, la campaña electoral y las perspectivas electorales las observamos con mucha atención. Yo diría de esta manera, independientemente de quién gane, no va a haber un cambio sustancial en cuanto a la dirección de la política alemana, y eso es lo positivo. O sea, la canciller Merkel pues, es una mujer con muchísima experiencia. La verdad es que nos llevamos muy bien con ella y nos encantaría que ganara ella, pero si gana el candidato opositor, pues también vamos a establecer un diálogo, yo creo que muy constructivo. Lo bueno es que independientemente de quien gane, como mencioné, no va a haber un giro sustancial, y eso sí da mucha tranquilidad a la Unión Europea y a Polonia en este caso. Aquí sí generó mucho ruido el triunfo de Donald Trump a la relación trilateral con América del Norte, pero qué bien que en Europa estén blindados estos temas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, hay mucha migración de polacos en Londres. ¿Temen el retorno de algunos de ellos a Polonia después de la salida? ¿Están preparados para eso? ¿Cómo lo están viendo? Lo estamos viendo quizás un poco desde otra perspectiva. En primer lugar, nos preocupa que un país como Gran Bretaña decide salirse de la Unión Europea. Es una pérdida muy importante, y en este contexto pues la Unión Europea tiene que reflexionar un poco qué hacer para que no pasen cosas como esta, perdiendo un socio, un país miembro fundamental. En segundo lugar, el tema de la comunidad polaca. Efectivamente, 800.000 polacos han emigrado, se establecieron en Gran Bretaña, viven, trabajan ahí, contribuyen al desarrollo económico de este país. El objetivo principal de Polonia en este contexto es garantizar que la situación de estos polacos no cambie a peor, porque obviamente en el contexto de la renegociación, o sea, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y la negociación de qué va a pasar después, el tema de la movilidad es uno de los principales. O sea, qué va a pasar con los europeos que viven en Gran Bretaña,
trabajan ahí, quizás desde hace muchas décadas algunos de ellos, y qué pasa con ellos, si pueden quedarse en Gran Bretaña teniendo los mismos derechos o tendrán que regresar. Nosotros consideramos que debería haber un trato privilegiado, un trato especial para los europeos que ya viven en Gran Bretaña, para no afectar negativamente, digamos, sus condiciones de vida. Si quieren regresar en cualquier momento, obviamente a Polonia pueden regresar todos los inmigrantes que se fueron en algún momento determinado a Gran Bretaña, a Francia, a Alemania o a otros países, o países nórdicos también, hay bastantes polacos, porque hay condiciones, digamos, de vida, condiciones de desarrollo económico, condiciones de trabajo muy positivas en Polonia, y de hecho, cuando empezó la crisis económica en la eurozona, especialmente en el año 2008, 2009, 2010, sí hemos observado bastantes retornos de los polacos a Polonia, porque obviamente ahí pues las condiciones de vida ya no eran tan buenas. Y yo creo que sí, ya Polonia es un país donde sí se pueden conseguir un buen trabajo, un buen sueldo, y hay cada vez más personas que deciden regresar. Y el gobierno actual pues las acepta con brazos abiertos. No hay descontento, no se ha contagiado Polonia el descontento con las instituciones de Bruselas, de la Unión Europea, con las cuotas que se tienen que pagar, con la falta de crecimiento en general en Europa, porque digamos que el descontento con la Unión Europea recorre casi toda Europa, ¿no? ¿Cómo está Polonia en ese sentido? Sí, en ese sentido yo diría que los polacos somos muy proeuropeos. Si vemos las encuestas de opinión que se están haciendo en los países de la Unión Europea, más o menos 70% de los polacos está a favor de la Unión Europea. Entonces no hay descontento por estar en la Unión Europea, más bien estamos muy contentos por estar en la Unión Europea, precisamente por los beneficios que la Unión Europea nos trae, o sea, es libertad de movimiento de bienes, servicios, capitales y personas sobre todo. Son también fondos europeos que nos permiten desarrollar el país. Entonces, en ese sentido, la población polaca es muy proeuropea. Al mismo tiempo, obviamente, hay un debate cómo debería evolucionar, cómo debería desarrollarse la Unión Europea en un mundo, pues, en turbulencias, ¿no? Y aquí, pues, cada país, incluyendo Polonia, tiene su perspectiva, su punto de vista sobre varios temas, varios desafíos que está enfrentando la Unión Europea. Claro. México y Polonia. Acaba de estar recientemente el presidente, ¿cómo se pronuncia? ¿Andrzej Duda? Andrzej Duda. Andrzej Duda. Pero no hubo dudas sobre la visita. Pero no hubo dudas sobre la visita. Él se apellía Duda, pero le fue bastante bien al parecer, ¿no? Primera visita histórica en los ¿cuántas décadas de relación? 89 años, casi 9 décadas. El año próximo celebramos, de hecho, 90 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Primera vez que viene un presidente polaco a México. ¿Cómo le fue con el presidente Peña Nieto? ¿Cómo está la relación entre México y Polonia? Sí, la verdad es que sí, para mí fue una visita muy importante. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo, agotador, pero la verdad es que los resultados, o sea, valía la pena trabajar para ver todos esos resultados tan positivos. Una visita simbólica por ser la primera, y en este contexto, pues, los dos presidentes, el presidente Peña Nieto y el presidente Duda, firmaron una declaración sobre Polonia y México hacia una relación estratégica. Sí, nos interesa claramente que Polonia y México estén más cerca en temas políticos, económicos y sociales. Pero aparte de eso, pues se firmaron 11 acuerdos entre diferentes instituciones polacas y mexicanas, muchos acuerdos en el campo económico, lo cual yo creo que sí demuestra claramente que hay un gran potencial para que se desarrolle esa relación económica, acuerdos en temas culturales, en temas entre los medios de comunicación, agencias de prensa, lo cual también permitirá un intercambio más frecuente de informaciones. Y finalmente, de las cosas que se quedan después de esta visita es la agencia de promoción, agencia comercial polaca aquí en México, en la Ciudad de México. La inauguración de esta agencia nos dice claramente que sí nos interesa tener más relaciones económicas con México. Y en este marco, obviamente, no podemos olvidarnos que estamos, como parte de la Unión Europea, negociando o renegociando con México el acuerdo global que nos une desde hace varios años. Claro. ¿Hay interés de Polonia en México al margen de qué suceda con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Polonia es un mercado de casi 40 millones de personas, México es un mercado también muy grande, 120. ¿Hay interés? ¿Está creciendo las inversiones polacas? El turismo, me mencionabas en la pausa, que está creciendo bastante.
Sí, la verdad es que sí, o sea, se observa claramente que entre Polonia y México hay un crecimiento en el tema de intercambio comercial. Es 1.2 billones de dólares al año, lo cual yo siempre digo 1 día y medio de relación bilateral comercial México-Estados Unidos, pero es un comercio que crece muchísimo, 15-20% al año, entonces hay buenas perspectivas. En cuanto a las inversiones, hay más inversiones mexicanas en Polonia, lo cual nos alegra, que polacas en México, pero trabajamos para que haya más equilibrio. Si nuestro presidente fuera como Trump, diría, hay que revisar ese déficit. No, yo creo que son percepciones totalmente erróneas de cómo funciona la economía mundial, el comercio y las inversiones. Entonces, sí nos alegra mucho que cada vez más mexicanos, empresas mexicanas van a Polonia porque reconocen que es un mercado atractivo, un mercado que permite también acceso al mercado de la Unión Europea y un mercado que permite desarrollo por varias razones económicas, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero también hay cada vez más empresas polacas que tienen interés en invertir en México. Tenemos ya algunas fábricas que están produciendo o van a producir en breve como proveedores, sobre todo en el sector automotriz. Es, yo diría, un gran motor de esa relación comercial y relación de inversiones entre Polonia y México. Hay 2 polacos universales muy queridos en México, el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y también, por supuesto, Richard Kapuczynski. Así es, sí. Hay vínculos entre ambas naciones. Además de esto, el turismo está creciendo, me comentabas también bastante, 30.000 turistas. 30.000 turistas polacos desde hace ya algunos años llegan cada año a México, a las playas, pero también hay turismo de peregrinación. Y la verdad es que tenemos un vuelo charter entre Polonia y Cancún, entre Varsovia y Cancún, que funciona en la temporada alta desde el punto de vista turístico, desde noviembre hasta abril de cada año. Y, o sea, los aviones están llenos y hay muchísimos polacos que llegan aquí. Qué bien. Entonces, eso sí permite también, digamos, un mayor conocimiento, más relaciones humanas entre los dos países. Y yo creo que a través de esas relaciones se generan percepciones mucho mejores y conocimiento mucho más grande de cómo son los dos países, lo cual es clave para que se desarrollen más relaciones entre nosotros. Y es cierto que Polonia es un país querido en México por el Papa Juan Pablo II, por varios polacos que, digamos, marcaron su huella en la historia, o sea, Ryszard Kapuczynski, quien tuvo ocasión de estar en México, vivió aquí en México a finales de los 60. Dejó escuela de periodismo muy fuerte. Se nos acaba el tiempo, embajadora. Es realmente interesante todo lo que hemos platicado. Polonia es un país que yo le tengo también mucho cariño. Estuve por allá el año pasado de vacaciones. Una última pregunta. ¿Qué estás leyendo en estos momentos? Siempre le pregunto a quien está ahí. ¿Qué recomendación le das de lectura a la gente? Estoy justo con los temas históricos, las cartas de Hernán Cortés, digamos, de los primeros años aquí en México. Entonces, como digo, temas históricos y también la historia de México. Entonces estoy haciendo en mis tiempos libres, en mis momentos libres, esa profundización de mi conocimiento sobre México. Muy bien, pues embajadora, muchas gracias por estos minutos para Foro Global. Un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a continuar con la programación de Foro TV. Yo te espero el lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y el domingo también en punto de las 11 para una emisión de Sin Filtro. Por lo pronto te deseo muy buen fin de semana y muy buenas noches.